Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo quería tocar un tema que está tan arraigado en nuestra sociedad, que sucede muy a menudo entre las parejas de matrimonios, que no se llevan bien uno con el otro, que esto desemboca en el divorcio, a veces separaciones que no se convierten en divorcio y se vuelven a casar de vuelta. Y si no se divorcian y se vuelven a juntar con otra persona, eso es pecado. Entonces Jesús nos está enseñando acá a nosotros cómo tenemos que manejarnos en esas circunstancias sobre el divorcio, que es un tema muy delicado en esta sociedad. Vamos a ir al libro de Marcos en el capítulo 10. En los versículos 1 al 12, el título es Jesús enseña sobre el divorcio. Qué privilegio, que nuestro Dios directamente nos enseñe sobre el divorcio, sobre lo que Dios instituyó para nosotros, porque Dios no quería en el principio que nosotros nos divorciemos o que por ejemplo, no vivamos más con la mujer a la cual hemos elegido como esposa para los últimos días de nuestras vidas. Primero, antes de ir a Marcos 10, del 1 al 12, yo voy a leer Génesis. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 1, en el versículo 27, que dice lo siguiente. Acá estamos hablando sobre la creación de Dios, sobre cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y acá vamos a tener una idea de lo que Dios piensa del divorcio y del matrimonio. Génesis 1 en el versículo 27 dice: Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De ahí vamos a pasar al Génesis 2, en el versículo 24, que dice lo siguiente: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A ver, Dios crea al hombre y la mujer. Entonces, Él dice sobre el matrimonio que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. Dios nos está diciendo que esa mujer tiene que ser para toda la vida. Por eso dice que vamos a ser una sola carne. Porque es el matrimonio para toda la vida. Pero vamos a ir al libro de Marcos en el capítulo 10, donde Jesús nos dice y nos enseña sobre el divorcio. Decimos que es Marcos 10, el capítulo 10, del versículo 1 al 12. Y veamos qué es lo que Jesús nos explica en este pasaje que tiene 12 versículos. Levantándose de allí vino a la región de Judea. Es decir, Jesús estaba en una ciudad y se dirigió a la ciudad de Judea, al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse con él y de nuevo les enseñaba como solía. Claro, Jesús tenía la costumbre de tocar pueblos, iba a cada pueblo, y donde iba la gente lo iba a ver, y él predicaba y les enseñaba y sanaba y despedía espíritus inmundos
como él solía hacerlo. Lo hizo durante todo su ministerio. 3 años y medio duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Vivos los fariseos. Le preguntaron, maestro, ¿es lícito repudiar a nuestras esposas? Acuérdese lo que yo leí en Génesis 1:27 y en Génesis 2:24. Acuérdese bien lo que yo le leí y fíjese lo que le dicen, lo que le preguntan los fariseos, porque Moisés había dado una ley que decía que se podía repudiar a la mujer. Fíjense en qué vivo los fariseos. Entonces Jesús, como sabía que los fariseos le querían hacer pisar el palito para acusarlo, Jesús les responde de esta manera. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús ya sabía lo que decía, porque Él es Dios, Él conoce todo. Él fue el que le instruyó a Moisés para que escribiera la ley. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Es decir, si a mí no me gusta la cara de mi esposa y veo una mujer que es más linda que mi esposa, la repudio, total, le doy carta de divorcio, voy y me caso con otra mujer, que es más linda que mi esposa. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Que una pequeñez ellos querían hacer, repudiar a su esposa para poder casarse con otra. Es decir, si usted hace eso, lo va a hacer siempre y se va a casar 10, 20 veces. Cada vez que no le guste una esposa suya, va y se casa con otra. Le da carta de divorcio y la repudia. Pero Jesús les dice, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Él les está recordando lo que yo les leí en Génesis 1:27, que en el principio Dios creó al hombre y mujer a semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y ahí les está recordando en Génesis 2:24 que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. Es decir, Jesús les está respondiendo que no se puede repudiar a sus esposas por cualquier cosa, porque los dos son una misma carne. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. ¿Y de qué manera se puede repudiar y dar carta de divorcio? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Porque es un matrimonio santo. Así instituyó Dios a la familia, con un matrimonio santo delante de Dios. Pero sigamos más adelante porque a medida que vayamos leyendo, se va a ir esclareciendo que por qué Jesús les dijo que la ley de Moisés estaba bien y que se podía repudiar. Pero había una sola manera. A medida que vayamos leyendo la vamos a descubrir. En casa, volvieron a la casa, los discípulos, donde siempre paraban, donde siempre estaban, volvieron con Jesús. Y le vuelven a preguntar
los discípulos lo mismo que le preguntaron los fariseos. Maestro, ¿por qué le podemos dar carta de divorcio a nuestras esposas y repudiarlas? Y acá viene la respuesta que Jesús les da tanto a los fariseos como a sus discípulos. Y a nosotros también. Es una respuesta para las futuras generaciones venideras. Y les dijo, presten atención, hermanos, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, Jesús nos está diciendo que de la única manera que nosotros podemos repudiar a nuestra mujer, y la mujer puede repudiar a su esposo, es cuando hay adulterio de por medio. Es decir, el adulterio, usted está casado y tiene una aventura con una mujer. Dios permite el divorcio. ¿Por qué? Porque uno de los dos cónyuges fue engañado. No respetó los principios básicos del matrimonio, cuando Dios dice que los dos serán una sola carne. Es decir, usted está viviendo con una mujer, está haciendo una sola carne y se va a otra carne, pone otra carne en su matrimonio. No, tiene que ser una sola carne con su esposa, no dos carnes, su esposa y otra mujer. ¿Me entiende la idea cuál es? ¿Cuál es la idea de todo esto? No tenemos que adulterar. Tampoco tenemos que soportar el castigo en nuestro matrimonio. Esas son las dos razones por las cuales Dios nos da el permiso para que nosotros nos podamos divorciar, tanto en el adulterio como en el castigo en el matrimonio. No se puede vivir con una persona que vive agrediendo a la otra, tanto física como verbalmente. Queridos hermanos, tenemos que pensar un poquito lo que Jesús nos dice en este pasaje. Porque no es cuestión a ver, no me gustó lo que me dijo mi esposa. A ver, en un rato de nervios, le dijo algo que a usted no le gustó. Pero no fue siempre así su matrimonio. Entonces usted busca la excusa para poder divorciarse. No es así. Le voy a explicar por qué. Porque usted al casarse con su esposa, se hizo una sola carne. Usted tiene que respetar a esa carne y tiene que tener a esa carne hasta el día que Dios lo llame a descansar por sus trabajos en este mundo. Si usted traiciona a esa carne, que usted dijo que iba a vivir con esa persona hasta los últimos días de su vida, la traiciona con otra carne, Dios permite el divorcio. ¿Por qué? Porque hubo traición. Hubo traición. ¿A usted le gustaría que su esposo o su esposa lo engañe? Sabiendo que cuando se casaron dieron el sí quiero, para toda la vida vivir juntos, sin engañarse. Para Dios, el matrimonio tiene un contenido muy profundo, porque es la base de la sociedad. Y si nosotros no enseñamos a nuestra sociedad a poder vivir según los preceptos de Dios, entonces la sociedad se va corrompiendo de a poco, porque nosotros somos los que mostramos a la sociedad la ley de Dios.
Queridos hermanos, yo los invito a que puedan profundizar este estudio, a que puedan entender por qué Jesús está diciendo acá que nada más que por causa de infidelidad o causa de violencia. Porque no se puede vivir en infidelidad constantemente, porque se está en pecado. Está el matrimonio en pecado. Porque fíjese lo que dice a lo último. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Es decir, está en pecado. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, está en pecado también. Si no es como Dios dice, o como Jesús dice, por adulterio y por violencia, que son dos temas justificados, si Jesús permite que usted se case con otra persona. Pero si no, no. Porque en el principio Dios los creó hombre y mujer para que los dos sean una misma carne en su matrimonio. ¿Entendemos cuál es el concepto de Dios sobre la familia y sobre el matrimonio? ¿Entendemos que son el esposo y la esposa los que tienen que dar el ejemplo al mundo y los que tienen que enseñar a su descendencia, a las futuras generaciones venideras, lo que Dios espera de la familia en esta tierra? Es un tema, aunque parezca un tema, el divorcio, me divorcio, me caso con otra, pero es un tema muy delicado, hermano. Yo le voy a decir, yo me divorcié de mi primer matrimonio y enviudé de mi segundo, y me casé por tercera vez. En mi primer matrimonio, el que adulteró y engañó fui yo a mi esposa. A mi primera esposa, ¿no? Por supuesto. A mi primera esposa. Me divorcié. En mi segundo matrimonio, enviudé. Ahí no hay necesidad de hacer divorcio, porque ya la otra parte no está. Pero mi tercer matrimonio, que Dios me dio, que me dio la mujer más maravillosa que yo pude conocer, Dios me perdonó. ¿Por qué me perdonó Dios? Porque yo pedí perdón. Porque yo me humillé delante del Señor. Y el Señor me dio la oportunidad de un tercer matrimonio. Pero este tema es muy profundo. ¿Por qué le cuento esto? Porque yo, al casarme con otra, cometí adulterio. Y yo no sabía. Porque en ese tiempo yo estaba en la iglesia pentecostal y no me enseñaron realmente lo que era el divorcio. Pero al ir a la iglesia adventista empecé a comprender un montón de cosas que antes no comprendía. Entonces sí, ahora tomo a mi tercera esposa como mi propia carne. Ella es carne de mi carne. Queridos hermanos, si no entendemos este principio, si no podemos entender lo que Jesús nos está hablando a nuestro corazón, directamente no podemos entrar en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos entra como un niño. El niño que tiene inocencia, no tiene pecado. Y así tenemos que entrar nosotros, como niños. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, dejad venir a los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si nosotros nos presentamos y nos hacemos como niños,
cuando venga la segunda vez nuestro Señor Jesucristo, estaremos en el reino de los cielos. Y nos vamos a sentar con Él en los lugares celestiales. Queridos hermanos, que podamos guardar en nuestro corazón estas palabras que nuestro Señor nos está enseñando, y que hay algunos dirigentes que se han divorciado, se han casado de vuelta y hoy son cabeza de iglesia, que no tendrían que ser cabezas de iglesia, porque no están enseñando lo que el Señor quiere, sino que enseñan mandamientos de hombres. Que decir, no importa, total me divorcio y vuelvo otra vez a predicar, otra vez a ser el pastor de la iglesia. Es muy delicado, un tema muy delicado. Más que nada por la santidad. Queridos hermanos, que Dios bendiga nuestros matrimonios, que Dios bendiga nuestras esposas y que podamos vivir en paz y enseñar a las futuras generaciones venideras la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Gracias por la enseñanza que nos das, Maestro. Gracias por la enseñanza que hablas a nuestro corazón para que podamos representarte como dignos hijos tuyos en este mundo. Gracias por todo lo que nos das. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.